Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar los drivers faltantes de su computadora de escritorio o de su laptop. Les recuerdo que abajo de la descripción dejaré el link correspondiente para que se descarguen el programa que ocuparemos, así como también les dejaré el link de mi Facebook para que se pongan en contacto conmigo por si tienen alguna duda. Primeramente vamos a descargar el programa. Se llama Slim Drivers. Esta es la página a la cual deberemos ingresar. Por defecto nos aparece en inglés. Presionando aquí es como lo vamos a cambiar al idioma español, por si se les complica ese idioma. Entonces vamos a presionar donde dice descargar ahora. Y el programa en mi caso ya se descargó. Como no le puse una configuración para que me pidiera la ubicación de descarga, se descargó automáticamente en la carpeta de descargas. Entonces voy a proceder a dar un clic aquí y seleccionar la opción que dice mostrar en carpeta. Este es el programa que vamos a ocupar. Lo seleccionamos. Clic derecho del ratón, ejecutar como administrador para proceder a instalarlo. Una vez que aparezca el instalador, vamos a presionar en acepto. Esta opción la verdad no nos interesa, le damos en rechazar y el programa automáticamente comenzará a instalarse. Bueno, la instalación fue bastante rápida. Dejamos esta opción activa y damos en finalizar. Yo aquí minimizo esto. Como pueden ver, el programa se está abriendo. Si se les abre el navegador web, ciérrenlo, no hay ningún problema. Antes de que procedamos a ejecutar este programa, voy a mostrar cómo ustedes podrán saber los drivers o controladores que les hacen falta. Para esto nos iremos a inicio, seleccionamos equipo, clic derecho del ratón y damos en administrar. Una vez que se haya abierto esta pantalla, presionaremos donde dice administrador de dispositivos. Doble clic y todos los que les aparezcan así o inclusive un signo de interrogación amarillo significa que son todos los drivers que les hacen falta. Yo les comentaba que formateé esta computadora, tiene los drivers básicos, pero me hacen falta todos estos, el Bluetooth, lo de USB, controladora de bus SM, controladora Ethernet, es cuando ustedes conectan el cable amarillo. Si lo tienen en Wi-Fi, ¿qué es esto? Pues no se preocupen, pero de igual manera en algún momento puede que lo ocupen. Así que instálenlo. Este que dice dispositivo desconocido, que no sé ni qué sea, y dispositivos PCI. Estos son los drivers que me hacen falta. Vamos a ver si es cierto que este programa me detecta esos drivers faltantes. Ahora sí, procedemos a ejecutarlo en Start Scan. Aquí comienza a buscar el programa todos los drivers que nos hacen falta. Esperamos el tiempo necesario. Como pueden ver,
Dice que se encontraron en total 10 actualizaciones. Me hace falta el driver de video, el mouse, audio, controladora ATA. Bueno, me faltan todos estos. Bluetooth también, miren, sí me detectó a la mayoría lo que me hace falta. Entonces ahorita vamos a proceder a instalarlos. Primeramente voy a agarrar lo que viene siendo el dispositivo PCI. Presionamos en Download Update. Dice, ¿quieres crear un punto de restauración? Antes de continuar, le van a decir que sí por cualquier cosa. Esto pasa por si el driver que acabamos de instalar no es el adecuado para nuestra computadora, que realmente lo dudo. Este programa es buenísimo, se lo recomiendo como técnico que soy. Entonces, este programa a mí me ha sacado de muchísimos problemas como no se imaginan. Entonces, vamos a crear el punto de restauración. Le decimos que sí. Se está creando el punto de restauración. De nuevo, esperamos el tiempo necesario. De hecho, siempre se va a crear un punto de restauración con cada uno de los drivers que vayamos a instalar. Háganlo por favor, porque si el driver falla, pueden restaurar su computadora como la tenían hace algunas horas inclusive. Y ese driver no nos va a afectar para nada a nuestro equipo. Dejamos que termine el proceso y dice que se está descargando el dispositivo PCI. Elegí este driver porque yo sé que no es muy pesado, entonces me sirve perfectamente para hacer este video tutorial. Ahorita voy a instalar otro que yo crea que no es tan pesado para que vean cómo se va a ir instalando cada uno de los drivers. Esperamos a que se descargue entonces. Ya se está extrayendo. Y este es el instalador del driver. Aquí le vamos a dar en siguiente. Aceptamos los términos de licencia. Siguiente. Dice que dónde lo queremos guardar. Aquí lo dejamos tal cual. Damos siguiente. Automáticamente el driver se está instalando. La instalación de cada driver va a variar mucho. Eso quiero aclarárselos de una buena vez. Como pueden ver, el driver ya terminó de instalarse. Dice que hagamos clic en finalizar para salir del asistente, así que lo haremos, finalizar. El programa ya nos está diciendo que la actualización finalizó. Presionamos en continuar. Ahora nos pregunta, ¿deseas reiniciar tu computadora? Cuando yo como técnico estoy instalando los drivers, le digo que no. ¿Por qué? Porque de un solo reinicio, todos los drivers que yo instale se van a actualizar en mi sistema operativo. Entonces no me conviene estar reinicie y reinicie si solamente puedo reiniciar una vez. A menos que para ustedes sea muy importante y lo hagan así. Pero yo les recomiendo que driver que instalen y les pida reinicio no lo hagan para que lo haga todo una sola vez. Ahora voy a bajar el del mouse, este tampoco es muy pesado. Descargar
que si quiero crear un punto de restauración, le digo que sí. Creando el punto de restauración. Esperamos el tiempo necesario. El driver se está descargando. Ya se está instalando. Si se fijan, aquí varió la apariencia. En lo que les comentaba, cada driver tiene su instalador, cada driver es muy diferente a otro. Aquí daremos en siguiente. Elegir ubicación, así lo dejamos. Siguiente. 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 Y se está instalando el driver. Ya se instaló. Damos en finalizar. La actualización ya se instaló. Continuamos. De nueva cuenta me pide un reinicio y le digo que no. Y así sucesivamente yo voy a descargar todos y cada uno de estos drivers. Si se fijan, yo no me compliqué la vida buscándolos por internet e inclusive instalar los que no sean los adecuados para mi laptop. En este caso, este programa en lo personal, como les digo, yo lo utilizo muchísimo. Hasta el momento no me ha fallado. Pero si me ha fallado, es muy rara la vez que me ha pasado esto, porque sí me ha pasado, yo recuerdo que sí. Entonces, con este programa, créanme que no van a tener ningún problema, va garantizado. Entonces, espero a ustedes les dé el mismo resultado que a mí. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Espero les haya gustado este video. No olviden comentar, darle un like o suscribirse si les fue de ayuda. Sugiéranme algún tema, por favor, para publicarlo en mi canal y compartírselos también por Facebook. Se cuidan mucho, hasta luego.